Bueno, para mí este es el último vídeo que voy a grabar. Creo que en vuestro manual no es exactamente el último que vais a ver. Creo que después tenéis otro más sobre el rol del fisioterapeuta, ¿vale? Pero bueno, para mí es el final y como en el otro que ya lo he grabado no me he despedido, pues me despediré en este. He decidido añadir un vídeo sobre el ejemplo que os he puesto en PDF, que está sacado de un trabajo fin de máster que hicimos el año pasado, para ver si, a pesar de todos los ejemplos que os he ido poniendo en todos los vídeos y que hemos ido viendo en diferentes contextos y en diferentes maneras, y que luego vamos a hablar en las clases de en directo del último tema, em, sí que quería hacer un poco una estructura de cómo planificamos este trabajo con una maestra, porque la alumna de máster era una maestra, ¿vale? Para ayudaros un poco también a reorganizar, ¿vale? Era un niño con síndrome de Down de nueve años que no tenía muchas dificultades motoras, pero que la chica me cogió a mí como tutora de trabajo fin de máster porque yo le di la asignatura de educación inclusiva con una persona que es maestra, ¿vale? Pero me escogió a mí como tutora, así que pues adelante, ¿no? No tiene muchos trastornos motores, pero desde un trabajo transdisciplinar, ella es maestra y yo soy fisio, pues vamos a pensar juntas, ¿no? Bueno, si os habéis leído el trabajo, si os vais a leer ese trabajo, veréis que yo aquí he hecho un poco un resumen, ¿eh? Allí tenéis toda la programación que hicimos de aula, ¿vale? Con toda la información. Pero bueno, aquí para que veáis un poco qué nos planteamos hacer y cómo llegamos a acuerdos, ¿vale? Esto empieza porque esta alumna, que es maestra, tenía todos los días por la tarde 2 horas, iba a casa de este niño a estudiar con él, ¿vale? Porque en el colegio a la madre le habían dicho que seguramente era el último año que iba a estar en el cole ordinario porque era imposible que este niño estuviera en el cole ordinario porque tenía un ACIS muy significativo, porque tenía muchísimas conductas disruptivas y que no había manera de que se incluyera y bueno, pues que era un niño para estar en educación especial. Entonces la mamá contrató a esta chica para ver si con refuerzo en casa podía plantearse que mejorara en el contexto del aula, ¿vale? Evidentemente no funcionó. ¿Por qué? Porque el contexto de aula es totalmente diferente a lo que hace en casa. Por mucho que yo le enseñe aprendizajes en casa, el niño estaba aprendiendo cosas, pero si luego en clase seguían haciéndose diferentes, el niño no podía participar y por lo tanto las conductas disruptivas seguían siendo las mismas. Por eso es tan importante intervenir con los contextos, ¿vale? Bueno, a raíz de todo esto, ella me propone si yo estoy dispuesta a ayudarla a hablar con el colegio para iniciar un trabajo fin de máster con este niño para favorecer el cambio hacia inclusión educativa en la clase de Alex. Le hemos llamado Alex, no se llama Alex. Bueno, fuimos a hablar con el colegio, hablamos con la maestra, la orientadora, la PT, la L, la directora, la jefa de estudios. Aquella reunión vino Dios y la madre, ¿vale? Vino la madre, vino la alumna y fui yo. Fue una reunión incómoda, ¿vale? Porque demasiada gente, lo que hablamos de tanto profesional al final incomoda, a veces no somos muy conscientes de esto, ¿vale? Y bueno, siempre desde el respeto, ¿no? Em, pues les propusimos que habíamos pensado que ya que teníamos que hacer un trabajo fin de máster y que ellos estaban teniendo problemas y que se habían planteado mandar a Alex el año que viene a un colegio de educación especial, que habíamos pensado que antes de tomar esta decisión, que si nos dejaban
echarles una mano o pensar junto a ellas estrategias que pudieran funcionar en el contexto del aula, ¿no? Evaluar un poco qué estaba pasando en el aula para incluir estrategias dentro del aula y ver si cambiando el aula y ayudando a la profe, ¿no? Siendo más apoyos, podríamos funcionar, porque realmente los materiales que esta alumna estaba utilizando en casa con el niño, los estaba llevando a clase para que la educadora los utilizara en las actividades de ACIS, que tenían ACIS, y estaban funcionando. Es decir, ellos habían dejado de crear material para que la alumna los creara en casa y luego ellos los utilizaran, ¿vale? Entonces le dijimos, igual que esto os ha funcionado, a lo mejor si nos dejáis echaros una mano en lo que vosotros consideréis, podemos ayudaros a crear más material o a daros más estrategias que os ayuden en estas circunstancias que me decís que os está creando muchísimo estrés porque pega a los niños, muerde, araña y los niños no se quieren acercar, ¿sí? Y todos los problemas. Bueno, total, que los convencimos y allá que nos fuimos nosotras, conseguimos que nos dejaran ir 3 días, una semana para evaluar, 3 días solo para evaluar. Fuimos 2 días a observar y a hacer 4 preguntas muy generalizadas y el tercero fuimos a hacer una entrevista en rutinas, ¿vale? De donde pudiéramos generar un PIAE, ¿vale? Y le pasamos una herramienta de consecución, jolín, una herramienta cuantitativa de evaluación del desempeño, ¿vale? Aunque luego no la metimos en el trabajo porque, bueno, habréis visto en el trabajo que no pudimos acabar el TFM como nos hubiera gustado porque nos confinaron a todos, ¿no? Y entonces el trabajo se quedó a mitad de hacer. Así que no tenemos los resultados cuantitativos de después. ¿Qué información pudimos extraer? Bueno, pues a la semana Alex pasaba unas 8 horas más o menos fuera del aula ordinaria para hacer diferentes tipos de apoyos fuera del aula, ¿vale? La PT, la L, como podéis ver, de 10 a 11 estaba todos los días fuera del aula, luego había otra hora que salía con la de audición y lenguaje. Donde veis los puntos en rojo son asignaturas donde tiene ACIS significativos, ¿vale? Y solo en aquellas que veis en negro hace el mismo contenido que el resto de los niños, pero con material adaptado, que es el material que hacía la, la alumna en su casa, ¿no? Pero solo usaban ese material cuando estaba la educadora, porque cuando no estaba la educadora, a la profesora no le daba tiempo, ¿vale? A ponerse con Alex. Así a grandes rasgos, ¿vale? He sacado cómo estaba organizada ese aula. Bueno, pues los niños estaban sentados en grupos de 5 o 6, ¿vale? Pero no hacían trabajo cooperativo, ni siquiera colaborativo. Estaban sentados por grupos, pero luego hacían trabajo individual. Y además la organización era bastante rígida. Aunque los niños estuvieran súper entretenidos en una actividad, cuando tocaba acabar, venga, fuera, cerramos libro, he dicho cerramos vídeo, cerramos libro. Y todo el mundo cerraba los libros, sí, aunque estuvieran ahí súper enganchados, ¿no? Porque claro, había que acabar el libro y había que seguir el horario, ¿no? Y bastante rígido. ¿Cuál es el lugar de Alex en ese aula? Bueno, pues Alex tenía en una esquina de clase una una cocinita en la que jugaba de rodillas, de lo pequeñita que era, para que en los tiempos muertos o cuando la profesora no le podía dar apoyos o no había nadie más de apoyo en el aula, él se pudiera ir a jugar a la cocinita, ¿vale? Y intentar evitar que hubiera conductas disruptivas, porque si estaba sentado con los amigos, solía tener conducta disruptiva en esos tiempos en los que él pues no tenía nada que hacer, ¿no? Porque estaba todo el mundo trabajando y él estaba con un material diferente, con un libro diferente, sin que nadie le hubiera explicado lo que él tenía que hacer. Entonces, pues él pues tiraba los libros de los amigos, le tiraba los lápices, les mordía. Entonces, a la cocinita, o sea, a la cocinita, ¿no? Y él iba y se ponía ahí a jugar. Pero claro, tampoco era un juego demasiado interesante para él, porque aunque estaba jugando un tiempo, a veces iba a la cocinita, hacía un juego de medio minuto y volvía a la mesa y le tiraba las cocinitas a los amigos, ¿no?
El trabajo que hacía, realmente de planificación era el que hacía cuando estaba la educadora. La realidad que nosotras vimos esos 2 días de observación, porque fuimos las 2, es que el niño solo estaba trabajando en mesa, con libros cuando estaba la educadora. Cuando no estaba la educadora, el niño estaba en la cocinita o haciendo conductas disruptivas, ¿no? Tenía ACIS, las asignaturas que tenía ACIS, lo que hacía era que llevaba el libro del año anterior, ¿vale? Exactamente el mismo libro del año anterior, ¿sí? No había comprado libros nuevos. Y los que no tenía ACIS, que en realidad solo eran naturales, ¿vale? Tenía el material adaptado, bueno, puesto por la pedagoga, en realidad era maestra, ¿vale? En casa, ¿sí? Cuando estaba la educadora y usaba ese material, el niño estaba muy implicado en la tarea, le encantaba trabajar, sonreía, intentaba que sus amigos vieran lo bien que sabía hacer las cosas, ¿sí? Les daba golpes, que a veces podían ser vistos como conductas disruptivas y la educadora los quería cambiar, pero les daba golpes para que se fijaran que él también estaba haciendo cosas súper chulas que además tenían que ver con lo que ellos estaban haciendo, aunque eran otras cosas, pero eran de lo mismo, ¿vale? La maestra, la organización de aula era, hoy toca tema uno, pongo la pizarra digital, explico la tarea, doy la explicación que tengo que dar, estas son las partes del cuerpo humano, los huesos, los no sé qué, sí, daba toda la explicación y ahora tenéis que hacer, ponía la tarea, esto, daba toda la explicación a través de la pantalla digital y los niños cada uno se ponían a hacer su actividad, ¿vale? Y la profesora iba pasando por las mesas para ir viendo cómo lo iban haciendo. Y si daba tiempo, después de pasar por todas las mesas, entonces se iba Alex para ayudarle. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que la mayoría de las veces antes de llegar a la mesa de Alex, Alex ya estaba en la cocinita porque ya habían pasado los minutos suficientes como para que Alex no entendiera qué pasaba con su vida. ¿Vale? Entonces, pues Alex ya había hecho de todo lo que podía hacer y ya se había ido a la cocinita a trabajar, ¿vale? Esto suponía un problema importante para el resto de los niños y un agobio para la profe, porque la profe no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ella misma nos dijo, he intentado empezar por él antes, pero claro, los demás niños, si no han entendido bien la explicación, me llaman. Dice, entonces es casi peor que me siente con él y me tenga que levantar porque se enfada antes, ¿vale? Esto era la información que nosotros sacamos. Tengo que decir, aunque no lo he puesto por escrito, que nosotros fuimos 2 mañanas completas y vimos todas las rutinas de esas 2 mañanas, ¿vale? Y vimos algunas cosas muy feas, sobre todo a la hora del patio, ¿vale? Cosas que no eran ni conscientes de que estaban pasando en el colegio, que nos lo negaron, pero yo las había grabado en vídeo y les dije, mirad lo que he grabado, ahora mismo lo borráis, pero quiero que lo veáis, porque sabía que me lo ibais a negar, ¿vale? Eso no lo sabíamos, digo, ya, sí, ya lo sé, que no lo sabéis. Sí, me lo imagino que no lo sabéis, porque doy por hecho que si lo supierais hubierais puesto remedio. Pero, pero está pasando, aunque no lo sepáis, está pasando, ¿vale? Entonces, a lo mejor que nos tenemos que plantear es qué hacemos en el patio para que no pase, porque sabemos que esto está sucediendo, ¿vale? Cosas feas no solo con Alex, con otros niños también, ¿vale? De niños un poquito más mayores, ¿sí? Em, Cuando nosotros nos planteamos la EBR con la maestra, que fuimos a la siguiente mañana que nos dejaban ir, la maestra nos dijo, lo que visteis en el patio estos días, ya hemos pensado entre todos que vamos a organizar los patios de otra manera y de momento eso lo vamos a dejar estar. Yo me ofrecí para ayudarles a organizar patios un poco más inclusivos, con actividades y ver cómo se podían organizar los apoyos para que no pasara esto, pero no quisieron. Yo quiero pensar que fue un poco desagradable para ellas, ¿vale? Esta situación, porque fue desagradable, ¿vale? Yo también me sentí desagradable en realidad.
salí muy enfadada de clase, no con ellas, salí muy enfadada de ese cole y con mucha rabia de que estas cosas sucedan en los coles y no nos demos cuenta de qué pasa, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. No termino de acostumbrarme a que esto me suceda en los coles, no lo puedo soportar. Bueno, yo no os he puesto toda la entrevista en rutinas en el Power. En el trabajo sí tenéis el registro de la entrevista en rutinas. Os he puesto las necesidades que nos salieron. Como veis, nos salieron 11 necesidades que convertimos en 11 objetivos funcionales y que la profesora las ordenó por prioridad. Aquí las tenéis por prioridad y dentro de esas prioridades, ¿vale? Como era un trabajo fin de máster, yo tenía claro que seguramente no nos iba a dar tiempo a hacerlo todo. Entonces lo que le pedimos es que si ella tuviera que escoger por grupos de importancia, hasta dónde le daría al nivel uno, ¿no? Y nos dijo, pues las 5 primeras, estas sí o sí las tenemos que poner en marcha. Perfecto. ¿Vale? El siguiente nivel, pues el siguiente nivel, y veis que puso la 6 y la 7, ¿vale? El siguiente nivel puso solo la 8, el siguiente no, sí, lo ordenó ella como ella quiso por niveles, porque le expliqué es que seguramente no nos va a dar tiempo a hacerlo todo antes de presentar el trabajo, ¿vale? Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a seguir viniendo, aunque el trabajo ya lo hayamos presentado para acabar todos estos objetivos, ¿vale? O para intentarlo. Pero me gustaría que lo dividiéramos con niveles para poder empezar a planificar y a pensar cosas juntos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, pues reducir la dependencia del adulto y aumentar la autonomía para la realización de alguna actividad, aparte de ella sin supervisión constante, aumentar el riesgo, el tiempo que permanece sentado, reducir y exigir las conductas de escupir, lanzar, derramar o tirar objetos, aumentar la participación del niño en el grupo, especialmente en la asignatura que no tiene ACIS, adquirir habilidades sociales para mejorar la comunicación y la participación en grupo, concretamente pedir ayuda y el turno de palabra, cómo compaginar las materias en las que el niño tiene haces con su nivel, es decir, cómo hacer que participe, cómo gestionar los tiempos de trabajo y juego simbólico, la cocinita, para que el niño tome el control manifestando con conductas disruptivas su deseo de jugar, ¿vale? Porque la profesora nos decía que ella creía que muchas veces hacía la conducta disruptiva para irse a jugar, ¿vale? Luego ella misma se dio cuenta que en realidad esto no era así, ¿vale? En realidad lo que nos estaba pasando era que no sabía lo que tenía que hacer y se aburría como una ostra porque tenía que esperar mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, ella era su visión, ¿no? Cómo enseñarle a tocar la flauta para aumentar su motivación, ya que es uno de los centros de interés del niño y le frustra no saber hacerlo como los demás, ¿vale? En la actividad de música. Tengo que decir que en la EBR, en la EBR estuvieron la maestra, la PT, la AL no pudo venir y vino la maestra de música, ¿vale? Y entonces la maestra de música nos coló lo de la flauta, que a mí me encantó pensar estrategias para la flauta, debo de decir que no lo había hecho nunca, ¿sí? Era mi primera vez con la flauta pensando estrategias, ¿eh? Yo toqué la flauta, mejor si no hubiera pasado nunca porque fue horrible. Aumentar la autonomía del niño en las transiciones, mejorar la rutina de entrada y de salida del aula, aumentando su autonomía, adquiriendo organización de las tareas al realizar y cómo mejorar el comportamiento del niño a la hora de formar la fila, ser el primero y las habilidades comunicativas. Si os dais cuenta, todo va dirigido a lo mismo, ¿vale? Casi todo va dirigido al mismo tipo de problemas. ¿Cuáles son las barreras de aprendizaje y de participación que nosotros observamos con esos días que fuimos a observar y que analizamos poco a poco cómo pasaban las cosas dentro del aula? Bueno, pues que el uso del libro de texto era el único referente para transmitir los contenidos y permitir el acceso al currículum. Esto limita muchísimo la participación y el aprendizaje de muchos niños, entre ellos el nuestro, pero en esa clase había 2 repetidores y otro niño con necesidades con currículum, con dictamen, ¿vale? Por lo tanto, tenía 2 niños con dictamen y 2 repetidores más los extras que tuviera de la clase que les tocaba de ese año. Es decir, que por lo menos había 4, 5 o 6 niños que con esto no llegaban, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Se generaban muchísimos tiempos vacíos en los que el niño está presente, pero su participación era cero, ¿vale? La concepción de los apoyos de la maestra, lo que ella creía que los apoyos tenían que hacer era dar apoyo directo al niño de forma individual
tanto dentro como fuera del aula, ¿vale? Ella no se planteaba los apoyos desde una visión inclusiva, sino desde una visión absolutamente segregadora, ¿sí? Tiene que venir un profesional y enseñarlo a hacer fuera para que luego venga y lo haga dentro. Sí, claro. Los tiempos eran súper rígidos y los espacios muy poco flexibles, ¿vale? No había manera de jugar con los tiempos, ni tampoco había momentos en los que los niños pudieran levantarse para regular su atención, y estamos hablando de niños muy pequeños, ¿vale? Un exceso de trabajo individual y escaso, o prácticamente nulo trabajo cooperativo. A algún niño que cuando acababa y se aburría, la profesora le decía: "Vete y ayuda a Pepe", ¿vale? Y entonces el niño iba y le ayudaba, pero no estaba creado como tal. La concepción de la inclusión era más, o estaba más pensada en la idea de igualar las capacidades o del acceso al conocimiento. O sea, la idea era, eh, que no tuviera déficits ese niño, no la de proporcionar apoyos para que aprenda según su nivel, sus tiempos y para que participe, sino era una visión rehabilitadora pura, ¿no? Necesita intervención directa que le quite los déficits que tiene, ¿vale? Y yo no sé vosotros, pero nunca he visto un niño que deje de tener síndrome de Down. ¿Vale? Entonces, o sea, no tiene sentido a día de hoy esto todavía, aunque sabemos que nos lo encontramos mucho, ¿eh? Bueno, va unida con la que acabo de decir y la percepción de las barreras como algo inherente a la discapacidad. Ella creía que el problema lo tenía el niño. Me decía, es que este no es un niño para estar en inclusión. Claro, yo me tiraba de los pelos. Yo decía que si este no es un niño para estar en inclusión, ¿quién es para estar en inclusión? O sea, no incluimos a ninguno. Pero si este es un niño, chapó para estar en inclusión. Em, Antes de empezar con esto, os quiero contar una cosa que sucedió durante esa entrevista en Rutinas para que os fijéis hasta qué punto los profes llegan a estar absolutamente desbordados ante situaciones así, porque al final se va haciendo una pelota, una pelota, una pelota y las conductas disruptivas lo barruñan todo, ¿no? Entonces yo, hubo un momento en la entrevista en Rutinas cuando ella estaba haciendo hincapié en que, claro, iba muy por detrás de los demás, porque, claro, dijo, y claro, es que como no sabe escribir, yo abrí los ojos como platos porque venía, antes de entrar a la EBR, de ver todo el material que la alumna había preparado para las clases, ¿no? Los que usaba la educadora. Y había petición de escritura en mayúsculas y en minúsculas. Entonces yo me quedé muerta y miré a mi alumna como diciendo, y digo, no sabe escribir. Y mi alumna, la pobre, que no sabe dónde meterse, y me hizo así con la cabeza como diciendo, yo no pienso decir que sí sabe, ¿no? Porque era muy incómodo. Y yo le dije, ¿tú estás segura que Alex no sabe escribir? No, no sabe. ¿Sabes que el material que prepara y el nombre hace petición de escritura y que escribe en mayúsculas y está empezando a hacer escritura en minúsculas sin letra llegada, ¿vale? Con letra de imprenta, eh, por lo que me dice la alumna, hace ya varios meses? Entonces la profesora abrió los ojos como platos y me dijo, ¿pero y también sabe leer? Sí, lee en mayúsculas, con dificultades, tiene errores, tiene que volver a leer, es una lectura lenta, muy silábica, que cuando acaba la palabra vuelve a leer la palabra completa, pero hay comprensión de lo que está leyendo y empieza ahora a juntar sílabas en minúscula. Y entonces ella me dijo, pues no lo sabía. Fue muy sincera, ¿vale? Y yo le dije, ¿crees que el agobio que tienes en clase con Alex tirando las cosas al suelo te agobia tanto que ni siquiera te da tiempo a pararte a mirar qué es capaz de hacer Alex? Y me dijo, puede ser. Entonces le pregunté, ¿cuántas veces te has sentado con Alex la semana pasada a hacer algo? Y me dijo, la semana pasada ninguna.
¿vale? La organización del aula no le permite hacer eso, ¿vale? Entonces, Alex estaba en una clase, pero ni siquiera estaba integrado, ¿vale? Estaba por estar la mayor parte del tiempo que estaba en ese aula. Él hacía aprendizajes fuera del aula y las pocas veces que entraba la educadora. Esta es la realidad, ¿vale? Sin medias tintas. Yo a ella se lo dije más bonito, ¿vale? Pero lo planteamos, ¿sí? Una vez planteamos eso, le dijimos que qué quería de nosotros, ¿vale? Digo, mira, yo lo que podemos hacer es venir como cualquiera de los apoyos, ir pensando estrategias que podemos ir incluyendo o ya sabiendo las dificultades que tienes, podemos planificar cosas más concretas y luego además hacer los apoyos, ¿no? Entonces ella me dijo, pero ¿a qué te refieres con cosas más concretas? Podemos hacer un análisis funcional de la conducta para implementar estrategias de conducta para que reduzca tu ansiedad y sus niveles de conducta disruptiva. Podemos ayudarte o si nos dejas planificar una asignatura, 2 asignaturas, 3 semanas, no lo sé, lo que tú consideres de las asignaturas con ACIS o sin ACIS para que veas cómo se hace eso del DUA, que es eso del diseño universal para el aprendizaje, cómo se organiza una clase con aprendizaje cooperativo y luego además los apoyos, ¿vale? Entonces llegamos a un pacto. Vale, vamos a hacer un programa de apoyo conductual positivo de ese que tú dices para que deje de hacer conductas disruptivas. Ok. Y podríais intentar hacer vosotros el siguiente tema de naturales, que es la asignatura que está a nivel de su clase. ¿Vale? Y le dije, ¿estás segura? ¿Tú prefieres que nosotros hagamos la que está a nivel de su clase? ¿No prefieres hacer una que tiene ACIS para ver cómo programamos multinivel? No, 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 yo prefiero que hagas naturales, ya más adelante ya nos planteamos en otra asignatura. Luego no hubo más adelante, no nos dio tiempo, ¿vale? Pero entonces le dijimos, vale, ¿qué tema? Dime qué tema, el siguiente, ¿cuánto falta para empezar el siguiente? En 2 semanas, ¿vale? En 2 semanas empezamos tema nuevo, entonces podríais dar el tema de las plantas, ¿vale? Nos tocó las plantas, ¿vale? Podríais dar el tema de las plantas, pero tenéis que acabar el tema, por favor, tenéis que acabar el tema, dar todo el tema entero, ¿eh? Y en las horas que toca. No podéis coger más horario porque si no me descuadráis la programación. Solo tenéis las horas que toca y tenéis que acabar el tema. A ver si sois capaces de hacerlo. Venga, allá vamos. Y además nos íbamos a quedar para incluir estrategias en otras actividades del día que no fueran ciencias naturales, ¿vale? Para incluir todo esto que íbamos a hacer del apoyo conductual positivo y el resto de estrategias, ¿sí? Así que empezamos a hacer análisis funcional de la conducta. La profesora tenía clarísimo cuáles eran las conductas que quería parar, que eran lanzar, derramar o golpear objetos, escupir, manipular materiales sin sentido, conductas estereotipadas mientras él hablaba solo y se ponía a hacer así normalmente en la cocina, en la cocinita, justo antes de salir corriendo a golpear objetos y tirar, y negarse a trabajar tumbándose en el suelo. ¿Vale? Estas eran las conductas que ella nos dijo, no nos hizo falta pasar un cuestionario de conductas desafiantes porque tenía clarísimo las que hacía. Así que nos fuimos directamente a hacer un skater plot de cada una de estas rutinas para ver si había un patrón. ¿Vale? Y bueno, estos son los skater plots. Si veis aquí es el de manipular sin sentido, este es el de lanzar y derramar, ¿vale? Y estas son la cantidad de veces que se dan y los momentos en los que se dan. ¿Vale? Pues si se da 0 veces no se apunta nada, si se da una vez un número, dos, y en rojo es si se da 3 o más de 3 veces en esa actividad. ¿Vale? Bueno, pues como podéis ver, en la actividad de aula ordinaria, ¿vale? El viernes se dio 3 o más de 3 veces y los demás días dos. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, hay un montón de patrones de conducta, ¿sí? En la bienvenida, menos cantidad de veces, pero cuando está en el aula ordinaria, se repite. Si nos vamos a la de negarse a tumbar al suelo, en el aula ordinaria
o aula específica, dependiendo del día y el horario, ¿vale? Se da alguna vez, pero en el aula ordinaria se vuelve a dar todos los días. En el aula ordinaria, en el aula ordinaria, en el aula ordinaria, evidentemente donde teníamos un problema era en el aula ordinaria, ¿vale? Esto fue una manera de decirle, creo que el problema lo tenemos en el aula ordinaria, porque difícilmente, pocas veces te hace este tipo de conductas en otros contextos, ¿vale? No te las hace en el aula de PT, nos las da en el grupo ordinario. Claro, por eso es de niño de específico. Bueno, a lo mejor si cambiamos el aula, quién sabe, ¿no? Vamos a intentarlo y a lo mejor lo probamos y no funciona porque es un niño de específico. Pero antes de eso vamos a ver si el problema no lo tiene el niño. El problema lo tiene que el contexto no le facilita entender lo que está pasando. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar. Así que hicimos un análisis ABC de ese aula ordinaria, ¿vale? Aquí tenéis el registro, ¿vale? Del aula ordinaria, de todas y cada una de las actividades. No sé si veis clase de matemáticas, ¿vale? Pues en esa clase de matemáticas lanzó la ficha de un manotazo al suelo y escupió una vez. ¿Qué pasó justo antes? ¿Qué pasó después? Aquí analizamos lo que iba pasando, hay mucho más. Por lo tanto, ¿vale? Bueno, estos son los objetivos a los que quedamos. Empezamos trabajando los 6 primeros objetivos para mes y medio, ¿vale? Porque así nos asegurábamos que llegábamos a tener un TFM, ¿vale? Nos dejó planificar el tema de naturales y los objetivos dirigidos a las conductas, ¿vale? He empezado a poneros qué hicimos con la programación DUA, ¿vale? Bueno, pues nos tocó dar las plantas, pues allí que nos pusimos a hacer programación sobre plantas, ¿vale? Os he puesto exactamente toda la programación de todo el tema, ¿vale? Cómo dividimos las actividades, el material que hicimos, cómo usamos ese material, dónde estaban sentados los niños, si estaban en grupos, si estaban por grupos, ¿vale? Si estaban todos juntos en asamblea o estaban cada uno en sus mesas, sí, exactamente lo que hicimos, ¿vale? Yo aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Empezamos a hablar de la primera sesión, ¿vale? Porque ya tenía hasta las sesiones programadas, hay que dar tantas sesiones para este tema. Pues nosotros seguimos su programación, tantas sesiones para este tema. Lo que cambiamos es cómo accedían a las informaciones y qué hacíamos durante esa actividad. ¿Vale? Vimos pues las partes de la planta, ¿no? Pues qué sabemos de la raíz. Entonces lo que creamos fue un libro manipulativo con el que trabajamos en grupo, en asamblea, ¿vale? Donde íbamos explicando las diferentes partes, ellos podían manipular y si veis, si pasaban la carpeta, aquí les explicaba las cosas interesantes que tenían las raíces, ¿vale? Entonces la profesora, bueno, en este caso la alumna, ¿no? Mi alumna, explicaba lo que eran las raíces, se la enseñaba a los niños, mira, ¡ah! ¿Y entonces qué hace? ¡Ah! Dice aquí, tana, y daba toda la explicación y entonces se la pasaba. Ay, pásaselo al otro, ¿y qué es lo que hace? Y los niños lo iban diciendo y repitiendo. Alex, cuando lo cogía, lo teníamos justo al lado, ¿vale? Él miraba el eso y daba él la explicación con su lenguaje, que se le entiende, es un poco dificultoso, pero se le entiende, porque aunque os habéis fijado que la letra es letra escrita en minúscula, ¿vale? Tenía el dibujo para ver, ¿vale? Y la profesora lo acababa de decir antes, ¿vale? Por lo tanto, todos los niños, ¡oh, qué chulo! ¿Y qué más hace? ¿No? Y así vamos explicando cada una de las partes. Por lo tanto, las etiquetas eran manipulativas, todos las ponían manipular y cuando llegaba el último venía y la volvía a dejar en el libro y cogía la siguiente, ¿vale? Después vimos que hay raíces que se pueden comer, ¿vale? Y entonces nosotros habíamos llevado una zanahoria que tanto ella como yo teníamos huerto, entonces cogimos una zanahoria, la plantamos en una maceta pequeñita, ¿no? Y digo, esto es una planta, es una planta. ¿Y vosotros creéis que las raíces se pueden comer? No, no, las raíces no, no. Y entonces sacamos, ¡ah! ¿Pero qué hay aquí dentro? ¿Y esto qué es? Yo digo, una zanahoria. Y si está dentro de la tierra, ¿qué parte de la planta es? Las raíces, pues entonces sí que hay plantas que se pueden comer las raíces, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos el trabajo de las raíces comestibles, ¿no? Luego pasamos a hablar de los tallos, ¿no? Y bueno, tenían material para ver, si lo veis en foto, en picto
y en la vida real, ¿vale? Porque les llevamos un trocito de los ejemplos que les habíamos puesto, ¿vale? Por lo tanto, pudieron ver la foto, el picto y manipular el objeto real. Todos, ¿vale? Vieron la diferencia que hay entre hierba, arbusto y árbol, ¿vale? Y que todos tienen un tallo, ¿no? Y entonces vimos las diferencias, allí podéis ver exactamente cómo planificamos toda la actividad, ¿vale? Y luego hicimos las hojas, cómo son todas las hojas. Y entonces cuando habíamos acabado toda la explicación, ¿qué hemos aprendido? Y ahí es donde ellos luego ya se fueron a las mesas, ¿vale? Para hacer el trabajo cooperativo, ¿vale? Sobre lo que habían aprendido ese día, ¿sí? Esto es una, la que hicimos en la primera sesión. Tenéis todas las sesiones y las planificaciones y los materiales que utilizamos en todas y cada una de las sesiones que estaban programadas con esos títulos por la maestra. ¿Vale? Nos ajustamos a los tiempos para que viera que nos daba tiempo a hacer el temario de otra manera. ¿Sí? ¿Qué cosas pudimos hacer en el tema de la programación de apoyo conductual positivo? Bueno, la mayoría de los trastornos de conducta que tenían eran por las dificultades de comunicación y por los tiempos muertos o la desorganización temporal que tenía Alex en clase. Así que lo que hicimos fue crear material específico para mejorar su comunicación y su organización temporal. En algunos casos los incluimos en, en la organización DUA, en otros nos quedamos en la prueba como estrategia dirigida al niño para ver si funcionaba antes de incluirlo en la organización DUA, ¿vale? Así que yo os he puesto algunas de las cosas que empezamos a utilizar, ¿vale? Él tenía explicaciones específicas sobre lo que íbamos a ir haciendo, es decir, cuando nos sentamos a explicar las raíces, aparte de los materiales de todo el mundo, él tenía una hoja sobre lo que íbamos a dar justo antes de que nosotros empezáramos a explicar, ¿vale? Y todo lo que íbamos a explicar para que él viera que todavía no íbamos a dejar de hablar de raíces, ¿no? Entonces él lo que iba haciendo es cuando yo cambiaba, ¿y qué más vamos a ver de las raíces? Yo creo que hemos acabado la primera. Él lo iba tachando con una cruz que nosotros le dábamos y la pegaba encima del folio, ¿vale? Con un velcro. Entonces él iba teniendo una organización espacial de cuánto le quedaba para acabar de hablar de la raíz. Cuando tenía las tres cosas tachadas, pasaba y hablábamos de los tallos. Entonces él, antes de, o sea, él sabía con anterioridad cuánto iba a durar la tarea y en qué momento de la tarea nos estábamos encontrando, ¿vale? Para que pudiera ajustarse, ¿sí? También dimos algunos modelos entre iguales, ¿vale? Los compañeros le iban ayudando a hacer algunas cosas, ¿vale? Yo aquí os he añadido muchísimas cosas. Si os dais cuenta, todo el material tenía apoyo visual y apoyo escrito. Decidimos no poner lectura en mayúsculas, decidimos ponerla toda en minúsculas, que sabíamos que nos estábamos tirando un poco a la piscina porque él empezaba a leer ahora en minúsculas, pero considerábamos que podíamos empezar a hacer lectura global en minúsculas porque a todo le añadimos picto, ¿vale? Él era capaz de entender en la mayoría de los casos los pictogramas. Creamos para todos los niños un carnet de turno de palabra cuando se iban a las mesas o cuando estábamos trabajando en asamblea, ¿vale? Cuando estábamos trabajando en asamblea tenían que levantar la mano para pedir turno de palabra, pero cuando estaban en las mesas, ¿vale? A veces levantar la mano se ponían muy nerviosos, entonces ellos se levantaban, ¿no? O siempre respondían los mismos. Entonces, una cosa que hicimos para que todos pudieran participar igual es que cada vez que alguien hablaba para dar una respuesta, nosotros le tachábamos y todo el mundo podía hablar tres veces, ¿vale? Eso significa que todo el mundo tenía que participar por igual. Además, a él le dimos, si os fijáis, es un matamoscas, tampoco nos complicamos mucho, para que tuviera una manera de pedirnos diferente, ¿vale? Yo sigo creyendo que hubiera sido mejor utilizar una campana, pero la mamá dijo, la mamá, pues todo esto lo hablamos con la mamá nos dijo que ella creía que una campana le iba a poner muy nervioso y que iba a querer estar tocándola todo el rato, y entonces empezamos probando por aquí, ¿vale? La organización visual para Alex estaba desde el principio de la clase. Él cuando entraba por la mañana, ¿vale? Nosotros le indicábamos, esto es un gomet, ¿eh? En realidad no era una pinza, ¿vale? En realidad era un gomet con forma de pinza y entonces le decíamos en qué día nos encontrábamos y entonces él sabía
en qué momento del día nos íbamos a encontrar. Y además tenía una lectura de lo que significaba cada uno de los pictogramas. Entonces, cuando acababa una tarea, él iba y la tachaba, ¿vale? Así que por la mañana, cuando pasábamos lista, esto lo teníamos colgado en la pizarra. Y entonces nosotros por la mañana llegábamos y les explicábamos, hoy toca tal, ¿vale? Desde el primer momento de la mañana para que Alex se pudiera organizar, ¿sí? Cuando tocaba naturales, cuando se iba con la PT, ¿sí? Entonces disminuía un poco la incertidumbre porque sabía cuándo tocaba cada cosa, ¿vale? Le pusimos un timer, esto es un timer, ¿vale? En el que le pedíamos 15 minutos, ¿vale? Le empezamos pidiendo muy poquito tiempo, 3 minutos, 5, 7, ¿vale? Acabamos con 15 minutos. 15 minutos, a mí me parece una auténtica pasada que un niño de 9 años pueda estar 15 minutos sin, sin moverse de una silla, ¿vale? Pero bueno, es lo que estamos acostumbrados a pedirle, que los niños estén 45 minutos sentados, que es que esto es como que no tiene ningún sentido, neurocientíficamente ningún sentido, ¿vale? Entonces le pusimos un timer para que él fuera consciente en aquellas actividades que le costaba o que la profesora nos decía, es que yo creo que hace la conducta disruptiva para irse a jugar a la cocinita, ¿no? Entonces, en aquellas actividades donde la profesora creía que por eso hacía la conducta, nosotros le decíamos, ahora vamos a trabajar en mesa, ¿vale? Esto ya no estamos hablando de naturales, estamos hablando para el resto de estrategias, ¿eh? El resto de actividades, ¿vale? Durante todo este tiempo, ¿vale? Hasta que se rellene todo en azul, ¿vale? Vas a estar trabajando en mesa y luego te irás a la cocinita, ¿vale? Para que la profesora lo fuera probando. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Esto fue lo que se nos ocurrió, ¿vale? Para facilitar que tocara la flauta, ¿vale? Nos dio tiempo a probar dos notas, ¿vale? Y lo hicimos porque él se organizaba bastante bien por colores, así que lo que hicimos fue como, pues, no sé si veis que le pintamos, bueno, le pusimos, es goma eva, ¿vale? Cortada y pegada en los agujeros, ¿vale? De colorines. No sé si lo veis, este es rosa y aquí tenéis los verdes y luego lleva unas gomas de pelo del mismo color. Y entonces él sabía que los dedos que llevaban el verde los tenía que poner en los agujeros verdes y los que llevaba el rosa en el rosa, ¿vale? Esto es un poco la idea. Yo sé que Alex ahora mismo está tocando la flauta, todas las notas, no sabe tocar todavía canciones, ¿vale? Pero sé que ha trabajado todas las notas porque han ido aumentando los colores en la mano, ¿vale? Y sé que ahora mismo están empezando a retirar las primeras con las que empezamos, es decir, el rosa y el verde ya lo han quitado, ¿vale? Luego añadieron amarillo, azul, sí, y nuevas notas, ¿vale? Y de esta manera le dábamos un apoyo visual al aprendizaje de la flauta y estaba más contento que unas castañuelas, ¿sí? Y reevaluamos después de mes y medio, reevaluamos vía teleconferencia porque nos mandaron a casa, ¿vale? Por el COVID el año pasado. Así que lo que nos salió en el Skater Plot es que la última semana, justo antes de que nos mandaran a clase, había habido la conducta de escupir una vez en la clase de naturales, ¿vale? Nosotros ya habíamos acabado de sobra nuestra, pero ella había empezado a iniciar algunos cambios con los materiales que le preparaba a la alumna, ¿vale? Ya los incluía en la explicación para todos, ¿sí? Y lanzar y derramar y golpear los objetos solo una vez en la clase de naturales. De todo lo que hemos visto al principio pasó a tener estas dos conductas en una semana, ¿vale? Y analizamos el ABC con la profesora de qué es lo que había sucedido, ¿no? Y cómo se le habían dado los ajustes y todo eso. Y esta fue la consecución de objetivos que conseguimos en mes y medio, ¿vale? Aquí tenéis los objetivos tal y como los especificamos y cómo los evaluamos. Yo os he puesto la gráfica de consecución de objetivos en las que podemos ver que en todos había mejorado, ¿vale? Solo uno se había quedado sin conseguir, había mejorado pero no había conseguido, que era el primero, ¿vale? Si recordáis, el primer objetivo era que Alex participara en la clase de naturales trabajando junto al equipo, recibiendo el apoyo de sus iguales, ¿vale? Bueno, pues había quedado
en el camino porque todavía necesitaba en algunos casos la guía de la maestra, ¿vale? Los compañeros todavía estaban aprendiendo a dar apoyos, ¿vale? Pero bueno, con la guía de la maestra puntual era capaz de mantenerse hasta 10 minutos, ¿vale? Estábamos ahí en este proceso de impasse. El resto de objetivos o estaban conseguidos o había conseguido más de lo esperado, ¿vale? Estamos hablando de un mes y medio, ¿eh? Así que la situación es que Alex sigue en el cole ordinario, no se ha ido a un cole de educación especial. Alex pudo participar en las actividades planificadas para la unidad didáctica, se dio el tema en el tiempo previsto y todo el temario que tocaba, incluso nos pasamos y hicimos alguna cosa extra en la última sesión, ¿vale? Todos los niños pudieron participar, en esa clase había los repetidores y todos participaron. Ninguno de todos los niños de esa aula que se tenían que ir a PT y a L durante nuestra clase de naturales se quiso ir del aula ordinaria. Pidieron por favor quedarse. Por favor, que estas clases son muy divertidas. La PT y la L les invitamos a que se quedaran si querían, pero tenían más niños, entonces no se quedaron, pero conseguimos que dejaran a los niños en el aula ordinaria. Se disminuyeron o se redujeron las conductas disruptivas de otras, dando otras formas de comunicar o quitando tiempos muertos. Se preparó material para otras asignaturas y no dio tiempo a más por el confinamiento. Lo más importante para mí de todo esto es, uno, que Alex no se ha ido a un cole especial, dos, que entendieron que lo discapacitante era el contexto y no tanto Alex. Alex tiene una discapacidad, pero lo que hace que no participe es el contexto del aula. Les picó la curiosidad a todos y por lo tanto mi alumna planificó un programa de formación en educación inclusiva y está dando una formación en DUA en ese colegio para incluir el DUA en todas las aulas del cole y nos pidieron apoyo para el plan de diversidad de este curso. Hemos hecho 3 reuniones, hemos elaborado un plan de diversidad como toca, ¿vale? Hicimos una evaluación con el INDEX, ¿vale? En la primera reunión culturas, en la segunda reunión políticas y en la tercera prácticas. Hemos elaborado realmente un plan a corto plazo para este curso, a medio plazo para el curso que viene y otro para 3 años, ¿vale? Em, no se ha dividido en ese curso a los niños en el aula de PT, es decir, nuestros niños, los niños con necesidades o con dictamen en ese cole están en las ordinarias a pesar del protocolo COVID, ¿vale? Por lo tanto, ¿se puede hacer? Evidentemente, si me preguntáis, ¿Alex está incluido? Está incluido a ratos, está incluido a veces, estamos en proceso, no hemos pasado del 0 al 10 en mes y medio, ¿vale? Pero está mucho mejor. Ha dejado de tener prácticamente conductas disruptivas, ahora su clase no tiene nada que ver, ¿sí? Em, es totalmente diferente la organización de aula, ¿vale? En la mayoría de aulas están empezando a hacer DUA. Empezamos todos por ciencias naturales. Se les metió en la cabeza que las ciencias naturales era la mejor para hacer DUA cuando empezamos a trabajar y siguen en la idea de que en ciencias naturales. Mi idea es que entiendan que lo podemos hacer también en matemáticas, en lengua y en otras asignaturas, en música, en actividad física, en patio, pero bueno, de momento estamos ahí, ¿vale? Em, y yo estoy contenta. De lo que no estoy contenta es de que estoy trabajando gratis y me quita mucho tiempo, pero bueno, creo que todos tenemos que asumir a veces un papel que nos gusta poco para conseguir mucho. Creo que este es el mío, no pasa nada. Em, no podía dejarlo a mitad porque realmente fue muy chula, ¿no? Las conclusiones a las que llegó ese cole. En pleno confinamiento, la directora me escribió para hacer una reunión por Zoom con todo el equipo directivo, la profe, la PT y la L, ¿vale? Y,
fueron las que me plantearon que qué había pasado, ¿no? Que la profesora estaba alucinada, qué tal. Y bueno, pues ahí fue donde reflexionamos un poco sobre realmente qué es la inclusión educativa y qué es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Dónde estaban ellos y qué es lo que realmente es inclusión y que esto no es, que sobre todo que no era culpa suya, ¿no? Que entendieran que esto es un poco pues el proceso que nos ha tocado llevar a todos, pero que no es culpa de nadie, ¿no? Así que nada, ahí seguimos, intentando incluir a Alex y al resto de niños de ese cole. Así que, bueno, pues espero que os ayude un poco a entender, ¿no? Cómo es todo el proceso desde que empezamos y cómo, si os fijáis, nos fijamos mucho en el contexto y en lo que podemos añadir en ese contexto para ir consiguiendo pequeños objetivos, porque luego al final muchos tienen que ver con lo mismo y eso hace que nos podamos ir añadiendo cada vez más. ¿Vale? Me despido, porque vosotros os queda un vídeo por ver, pero yo no me he despedido de vosotros, así que nos falta una clase para vernos. Espero que con estos vídeos os haya ayudado a entender un poco más el manual escrito, que os haya dado ejemplos. En la clase podremos ver muchos más ejemplos a raíz de los casos que me planteéis. Y bueno, en el camino nos seguiremos viendo, porque nos queda mucho camino a todos por recorrer y seguro que nos volvemos a encontrar en este camino. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro trabajo. Hasta luego, chicos.